Seguimos con la serie del Reino de Dios. Cada que leo más y estudio más acerca del reino, veo que todo es el reino. Todo es el reino. Desde el principio del Génesis hasta Apocalipsis, todo habla del reino. Por eso es que el Señor Jesucristo quería hacerles ver a sus discípulos la importancia de la restauración del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque antes el reino de los cielos y la tierra eran uno solo. Después de la caída del hombre se separó. El reino de los cielos quedó en el cielo y en la tierra quedó el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Quedó reinando el enemigo a través de los hombres que habían entregado la autoridad al enemigo. Hasta que viene Jesucristo a restaurar el reino de los cielos en la tierra, a lo cual llamamos el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de los cielos venido a la tierra. Y hemos visto que el Señor nos ha estado revelando y abriendo nuestros ojos acerca de la importancia que éste tiene. Porque el reino de Dios es el gobierno, la autoridad de Dios, total, completa y absoluta en el corazón del hombre, en sus familias, en sus hogares. Si es que el reino está en tu hogar y en tu familia, es una autoridad completa y total. Si no lo estás sometido a esa autoridad, no estás en el reino. Conoces el reino, eres una persona salva, pero todavía no experimentas el valor, el poder del reino. Es como el cofre del tesoro. Tienes el tesoro, pero lo tienes enterrado. No sirve ni para ti, ni para nadie. Por eso, Génesis 1:28 dice una palabra poderosa. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgadla y señoread. Esto era una autorización, una delegación de su poder y de su autoridad. Por eso vemos que en el principio, desde el principio de la creación, Dios delegó al hombre y a la mujer autoridad y poder para ejercer dominio. Y hoy estoy haciendo una aclaración. Siempre hablo del hombre como hombre y mujer. Y esto es bueno, porque Dios nunca había hecho separación. Dios siempre nos ha dicho: el ser humano es hombre y mujer. Pero ahora en estos tiempos, algunas personas se sienten menospreciadas cuando no se menciona su género. Pues simple y sencillamente lo hago, pero para que en el futuro tampoco se sientan. Dios le dio autoridad al ser humano, al hombre. Y al decir el hombre, está hablando del género humano. Ahora, decir hombre y mujer, estamos hablando de género de los que está compuesto la humanidad. Hombre y mujer. Dios no hizo otros géneros. Todas las demás son perversiones que el diablo y el hombre en su pecaminosidad han hecho. Perversiones de la perfecta creación de Dios. Así es que le ha dado al hombre y a la mujer autoridad para poder ejercer dominio y señorío sobre la tierra, sobre toda cosa creada, incluyendo, como acabamos de leer, los animales, las plantas
el diablo, aunque ahí no lo dice, y sus demonios, porque le dio poder y autoridad sobre toda la tierra y para sojuzgarla. Dios le dio poder al hombre y a la mujer, al ser humano, para dominar en esta tierra toda la creación. Y una cosa tenemos que saber: Satanás es una criatura, es una creación de Dios que estaba en la tierra. Por lo tanto, en ese momento, en ese instante, los seres humanos teníamos la autoridad sobre todos los animales, las aves, los peces, los vegetales, todo lo creado, y aún sobre Satanás que estaba aquí. Satanás estaba en la tierra, sí, pero estaba bajo la autoridad que Dios le estaba dando al hombre. Entonces ahí dejamos un paréntesis para estudios futuros. Ya teníamos autoridad sobre Satanás antes de desobedecer a Dios. Él estaba allá bajo nuestros pies. Bien, entonces vemos que Jesucristo, desafortunadamente nosotros al pecar, la humanidad perdió esa autoridad dada por Dios y Satanás la tomó. Como resultado, el ser humano ahora es esclavo del pecado y está bajo el dominio y la autoridad del diablo. Entonces, ¿estábamos con autoridad o no? Sí, estábamos bajo autoridad. Digo, estaba el diablo bajo nuestra autoridad. Pero cuando nosotros caímos en su tentación, ¿cuál fue la tentación? Un día vamos a explicar también esto, la importancia de la tentación y en qué consistió la tentación. Pero voy a dar un resumen rápido. La tentación consistió principalmente en querer ser independientes de Dios, independizarnos de su autoridad. Porque el ser humano, aunque Dios le había dado la libertad de decidir, libre albedrío, nunca lo dejó de estar bajo su autoridad. Le dio libertad para decidir, pero siempre estaba bajo su autoridad. Por eso, cuando el diablo llega con su mentira y le dice con que sabe Dios que el día que coman van a ser como Él, les metió la duda de pensar que Dios se había guardado algo egoístamente que no quería compartir con ellos. Entonces entró la duda en el corazón del hombre. No confiaron en la santidad, en la fidelidad de Dios, como Él es santo, santo, santo. Quisieron ser independientes, entonces tomaron la decisión: vamos a ser como Dios. No es que llegaran a ser como Dios, lo sabían, pero sí querían ser independientes, valerse por sí mismos, ser autosuficientes, no necesitar de Dios. Qué terrible equivocación cuando un ser creado piense que no necesita de aquella quien lo creó, de aquella persona que lo creó, lo formó, lo hizo con propósito, le dio identidad, le dio todo lo que él necesitaba, le puso un mundo, le puso alimento, todo, riquezas, oro, todo le puso en el mundo al hombre. Pero cuando el hombre desobedece, se somete a la autoridad, no a la autoridad, al dominio del diablo, porque él no tenía la autoridad. La autoridad Dios se la había dado al hombre. Cuando el hombre obedece y le hace caso a Satanás, el hombre entra bajo el dominio de las mentiras, del engaño del diablo, y la autoridad que tenía el hombre, que le pertenecía a él, entra ahora a formar parte del dominio del diablo. Entonces el diablo tiene dominio sobre toda la tierra, pero no lo tiene por él mismo. O sea, ustedes no ven demonios gobernando en una escuela, el director ahí y el demonio ahí. No. O él tiene maestros y hay maestros y demonios no. Él está controlando a los seres humanos, porque la autoridad que tienen los seres humanos sigue siendo de los seres humanos, pero él
cuando los manejó y los seres humanos se sometieron a Él, entonces Él maneja al ser humano y utiliza la autoridad del ser humano, que el ser humano tiene, para manejar el mundo. ¿Se entendió? Quiere decir que la autoridad nunca ha dejado de estar en nosotros, solamente que nosotros nos entregamos a que Él nos manejara. Entonces Él domina el mundo a través de los seres humanos. Por eso Dios estableció un principio. Ay, Señor, bueno, tú quieres que lo diga, lo digo. No lo iba a decir, pero se los voy a decir. Dios estableció un principio. Y este principio es: nadie que no sea un espíritu humano puede gobernar en la tierra. ¿Cuándo lo dijo? Allí en Génesis capítulo 1, cuando Él dijo, hagamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habló en plural y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree en los peces del mar. Y entonces ya dijo. Y después, en versículos más abajo, estaba nada más en el plan, Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y que tenga autoridad. Y después dijo, e hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento en él. Quiere decir que primero Dios planeó hacer a un hombre a su imagen y semejanza. Dios es espíritu. Su semejanza, un ser inteligente, ahí está, a hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No nos hizo dioses, nos hizo como semejantes a Él, como si fuéramos Él, pero sin ser Él. Y además con la autoridad que Él tenía, la puso en nosotros. Entonces Él determinó que solamente un hombre que es espíritu, y después dice que formó un cuerpo del polvo de la tierra. Ahí estaba el cuerpo y entonces Dios sopló su aliento, su espíritu, y lo puso en el hombre. Cuando choca el cuerpo de la tierra con el aliento de Dios, ¡pum!, se forma la criatura humana con su alma. Entonces ahí Dios determina un principio. Nadie puede gobernar en la tierra si no es un espíritu con cuerpo y alma. Eso fue el plan de Dios. Solamente una criatura humana puede gobernar la tierra. Cuando el diablo controla al ser humano, toma la autoridad que Dios le había dado al ser humano. ¿Y qué pasó? Que a partir de este momento, el diablo no podía violentar el principio que Dios había puesto. ¿Cuál principio había puesto? Que ninguna criatura que no fuera un ser humano, un espíritu con alma y cuerpo, puede gobernar la tierra. Entonces, ni el mismo diablo podía gobernar la tierra a menos que fuera a través de un humano. Por eso es que ven que Él está gobernando la tierra, pero tiene que hacerlo a través de los humanos. ¿Por qué creen que anda peleando y deseoso de que la gente le entregue su cuerpo? ¿Cómo se les llama a esas gentes que ya el diablo está dentro de ellos, usando su boca, su cuerpo, su mente, sus emociones, su voluntad, y hace con ellos que sean sus instrumentos de muerte y de destrucción? ¿Cómo se les llama a esas personas? Poseídos o endemoniados. El diablo anhela tener un cuerpo. Por eso que cuando Él llega al cuerpo de las personas de todo el mundo y los empieza a dominar a través del cuerpo, de la autoridad que ellos tienen, Él considera territorio de Él la vida de los seres humanos que están
bajo su dominio. Es el territorio del diablo. No pienses que aunque geográficamente hay territorios demoníacos, sí los hay, el principal territorio con el cual Dios maneja ese territorio geográfico es con el territorio de los humanos que viven en esa área. Por eso encontramos áreas geográficas de demonios de prostitución. Mujeres que se dedican a la prostitución, que han entregado su cuerpo para que el diablo las use para prostitución. Ellas piensan que es una decisión personal. Sí, fue una decisión personal desde el principio, pero es un demonio que a veces no pueden dejar y quieren abandonar esa vida, pero no pueden. Y el diablo les pone argumentos económicos, sociales, de desprecio, de lo que tú quieras. Lo importante es que Dios sabe que el dominio del diablo ha destruido vidas, con prostitución, con drogas, con alcoholismo, con celos, con envidias, con adulterio, con fornicación, con perversiones sexuales, lesbianismo, homosexualidad, depravaciones, bestialismo, etcétera. Tantas cosas que hay. Y ahora la ludopatía, las apuestas, la gente yéndose a los casinos, están dominados por demonios que están controlando sus vidas y ellos piensan que están tomando decisiones personales. No, son esclavos de Satanás. Están dominados por Satanás, están controlados por Satanás. Por eso Cristo vino a liberar, a desatar esas ligaduras de impiedad y de injusticia. Entonces, una cosa que nos quede bien consciente: por eso cuando Jesús viene al mundo y Él sube a la cruz y derrama su sangre y entrega su vida para que tus pecados sean perdonados, entonces cuando tú te arrepientes, porque tiene que haber esa palabra que a veces menospreciamos, queremos la salvación. Queremos la salvación y el perdón de nuestros pecados sin arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento es un dolor profundo de haber hecho lo malo, de haber ofendido a Dios, y un deseo profundo de volverle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento genuino en tu corazón, la sangre de Cristo que derramó en la cruz te limpia de todo pecado. Y entonces te liberta, quita el poder del diablo sobre tu vida, te perdona tus pecados. El diablo ya no tiene de qué más acusarte, ya no tiene de qué obligarte a hacer algo que tú no quieres. Entonces es cuando el diablo se enfurece, se enoja, se molesta, pero con toda la pena, Mister Diablo, se va fuera, dice el Señor Jesucristo, de la vida de esta persona que ahora es mi hija, ahora es mi hijo y son mis hijos, y territorio tuyo ya no son, diablo, y te vas fuera. Por eso el diablo siente que lo están sacando de su territorio. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa vida es liberada. Y cuando esa persona llega a su casa y lleva a Cristo, entonces el diablo tiene temor y dice: ya llegó este que fue liberado, ahora quiere liberar a su esposa, quiere liberar a sus hijos, quiere liberar a su mamá, a su abuelita, a su tío, a su primo, y el diablo se va a oponer. Pero una cosa tú debes de saber: el poder de Cristo es más grande que cualquier poder que pueda existir. Por eso estamos hablando del reino. Eso es establecer el reino. Cuando el diablo agarra territorio, y entonces viene Cristo y recupera todo aquel territorio que el diablo tenía controlado. Entonces Él está bendiciendo a toda la familia Mijés. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes a Cristo en tu corazón. La luz de Cristo brilla en ti. La luz destruye las tinieblas. Y cuando tú vas con tu nueva manera de pensar, con tu nueva manera de actuar, con tu nueva manera, porque yo a veces viene una gente y me dice: pastor, hace 15 días recibí a Jesucristo, pero mi esposa no ha vuelto. Dije: bueno, ¿cuánto hace que se fue tu esposa? Hace como 3 años.
¿Y por qué se fue? Pues porque yo la maltrataba y le hacía y le volvía. Y hace 15 días que conociste a Cristo. Sí, bueno, ahora eres luz. Cristo está en ti. Empieza a brillar. Muéstrale a tu esposa que tú ya eres diferente. Habla diferente. Actúa diferente. Porque si no haces las cosas diferente como las hacías antes, no esperes que los resultados sean diferentes. Si sigues haciendo las mismas cosas que hacías como antes, las cosas van a seguir igual. Pero si quieres que las cosas cambien, haz las cosas tú diferentes para que todo sea diferente. Entonces se quedó pensando y le dije, así es que antes no le decías que la querías, ahora dile que la quieres. Pero antes no te creía porque eras un mentiroso. Ahora díselo en serio. Demuéstraselo no nomás con palabras, demuéstraselo con hechos. Y no va a querer, y no va a querer. Y que ella te siga viendo. Muestra el cariño a tus hijos, en tu trabajo. En todos lados tiene que haber un cambio para que vayan y le digan, oye, tu marido ya cambió, tu marido es diferente, tu marido es esto, tu marido es lo otro. Y entonces ella va a decir, ese es el que yo quería, así lo quería. Pues Dios ya lo cambió. Entonces va a haber una transformación en tu vida. Tienes que darle el tiempo a Dios en tu vida para que haga la obra poderosa de transformación en tu corazón. Y entonces vas a alcanzar a rescatarle a tu familia de las manos del diablo. El territorio del diablo que estaba en ti ya fue recuperado por Cristo. Ahora el reino está en ti. Ve y llevar el reino a todas las personas que no lo conocen. Por eso hablábamos de que Jesús vino a recuperar la autoridad y el poder perdido. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro: toda potestad me es dado, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora nosotros tenemos que entender qué es autoridad. Toda potestad quiere decir autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hace mucho tiempo tuvimos varios estudios acerca de la autoridad. Hoy vamos a repasar un poquito acerca de esto y les voy a decir que la palabra autoridad es la traducción del vocablo griego exousia, que significa derecho legal para ejercer el poder. Derecho legal para ejercer el poder. Eso es autoridad. Repite conmigo: la autoridad es el derecho legal que tengo para ejercer el poder. Si tú no tienes autoridad, no tienes derecho de ejercer el poder. Autoridad es el derecho legal de ejercer el poder. Si no me han dado el derecho legal, o sea, la autoridad, no puedo ejercer el poder. El poder está, pero necesitas la autorización. Viene a mi mente ahorita en este momento, cuando Pablo estaba en su ministerio, él predicaba poderosamente, sanaban enfermos, los demonios eran echados fuera. Y entonces unos hombres, creo que se llamaban los hijos de Esceva, dice la Biblia que vieron a Pablo que hacía todas estas cosas y veían cómo los demonios lo hacían caso y cómo salían de las gentes, cómo él tenía autoridad y ejercía un poder y echaba fuera a los demonios de las gentes. Entonces estos hijos de Esceva, dice la Biblia, que se encontraron con unos endemoniados y entonces se les hizo fácil decir: en el nombre de Jesús que predica Pablo, les ordenamos que salgan fuera. Y dice que los demonios que estaban en aquellas personas hablaron.
Y les dijeron: a Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? No cualquier persona que diga en el nombre de Jesús. ¿Hay poder en el nombre? Sí. Pero tienes que tener la autorización legal. Y la autorización legal solamente Dios los da a sus hijos. Hay mucha gente que anda sacando en el nombre de Jesús. Y estos hijos de Seba dijeron: en el nombre de Jesús, ¿quién predica? Al que predica Pablo, les ordenamos que salgan fuera. Y dice que aquellos demonios les contestaron. Dice, déjame, no está bien el 14, vamos a leerlo de la Biblia. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y vean lo que dice: pero respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Vosotros, ¿quiénes sois? Y vean lo que pasó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, un hombre, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Uah! Les saltó y los agarró y los aventó, les rompió la ropa, se quería levantar y zápale, se sonaba pómbale. Creo que eran 7 los hijos de Seba y él solamente uno, pero un demonios. Y entonces se los sonó, y les arrancó la ropa y los golpeó y querían salir, y los agarraba y los volvió a meter y támpale, zámpale, zámpale, y salieron corriendo, gritando, desnudos y heridos. Tenemos que darnos cuenta que el poder del diablo lo tiene y que nosotros tenemos autoridad. Pero ¿quiénes somos nosotros? La Biblia dice que les dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y dice que después vino sobre ellos el Espíritu Santo. Con eso te quiero decir una cosa: el poder y la autoridad que Dios da solamente viene a los que son hijos, porque el Espíritu Santo no viene sobre aquellos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. En aquellos que no creen que el Hijo de Dios vino al mundo y se encarnó y estuvo aquí entre nosotros y obró prodigios, señales y milagros. Pero no era un profeta, no era un hombre más, era el Hijo encarnado de Dios que venía a dar su vida para poder destruir el poder que el diablo tenía a través del pecado que nos tenía dominados, y poder a través de la muerte derrotarlo. Y entonces con su resurrección agarró y tomó las llaves del infierno y de la muerte y nos pudo dar libertad. Y a todo aquel que cree en Jesucristo, Dios le da al Espíritu Santo para que viva en él. Por eso cuando una persona recibe a Jesucristo aquí y lo hace de corazón, ¿cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo sus pecados, pidiéndole perdón a Dios, entonces Dios, Cristo Jesús, viene a su vida, lo limpia con su sangre y le da al Espíritu Santo para que viva en él y pueda vivir la vida cristiana, porque nadie puede vivir la vida cristiana en sus propios pantalones. La vida cristiana se puede vivir
con el poder del Espíritu Santo. La gloria toda de un cristiano es porque Dios le ha dado el poder para decirle no al diablo, no al pecado, no a la mentira, no al adulterio, no a la fornicación, no, 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 no. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo vino a darnos una liberación gloriosa, salvación y poder y autoridad. Solamente tienen poder y autoridad los que son hijos de Dios, los que han recibido a Jesucristo en su corazón. Los que reciben a Jesucristo en su corazón, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia que una vez como hijos nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2, 4 y 6. ¿Qué fue lo que sucedió simbólicamente? Cuando Cristo subió a la cruz, Él llevó los pecados de toda la humanidad, de todos nosotros. Él tomó los pecados sobre de Él y pagó en la cruz por los pecados de todos nosotros. Cuando Él sube a la cruz y paga el pecado de todos nosotros, es sepultado. Si Él cargó en la cruz los pecados de todos nosotros, ¿dónde simbólicamente estábamos nosotros? En Cristo. Si Él estaba cargando tus pecados, ¿dónde estabas tú? Allá. Él estaba muriendo por ti. Estaba muriendo en tu lugar. Como quien dice, Él te quitó y se puso. El que debías de estar ahí eras tú. Pero entonces Él dice, yo voy a cargar tus pecados. Ahí estábamos en Cristo. Cuando Cristo es sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando Cristo resucita, somos resucitados con Él. Cuando Cristo tiene una nueva vida resucitada, glorificada, nosotros también tenemos una vida glorificada. ¿Y qué dice la lectura que acabamos de hacer? Para que vean la continuación. La continuación de la lectura que acabamos de hacer, Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si estamos resucitados con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Pero vamos a Efesios ahora 2, 4 y 6. Dice Efesios 2, 4 y 6. Juntamente con Él, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y fíjense, y juntamente con Él ¿dónde estábamos? En Él. Cuando Él resucitó, estábamos resucitando nosotros. Con Él nos resucitó. Asimismo, ¿a dónde fue el Señor Jesús? A sentarse al cielo, en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué dice? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Rápido. Entonces yo, Hiram Durán, estuve en la cruz porque Cristo lo hizo por mí. Fui sepultado porque Cristo lo hizo por mí, yo morí. Porque Cristo resucitó, yo resucité. Mis pecados fueron pagados, fueron limpiados. Lo creo y estoy limpio y salvo. Pero dice la Biblia que Cristo, dáselo fuerte. Pero dice la Biblia que Cristo está sentado. Por tanto, yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Esa es mi posición.
Y todos los que leen la Biblia y son hijos de Dios y creen lo que acabamos de leer, entonces estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde debes de verte? Sentado en los lugares celestiales con Cristo. Nunca pierdas tu posición. La posición en Cristo es inmejorable. La posición en Cristo no puede mejorarse, porque donde más puedes estar, que sea más excelso, más glorioso, más poderoso, que estar sentado con Cristo allá en el cielo. Pues si Dios me ve así, yo ya me veo así. ¿Quieres tú verte? Esa es tu decisión. Si no, dale un aplauso al Señor. Así es que ya sabes lo que dice Mateo 7:29. Mateo 7:29 dice que el Señor Jesucristo, cuando Él predicaba con toda autoridad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo predicaba, Él lo hacía siempre pensando en su Padre, que está sentado en su trono. Y dice el Señor Jesucristo que Él todo lo que oía al Padre hablar, eso hablaba. Todo lo que oía al Padre enseñar, eso enseñaba. Todo lo que estaba junto al trono, eso decía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba en Él, es el Espíritu del Padre, y el Espíritu Santo le decía todo lo que el Padre tenía que decir. Todo lo que nacía en el cielo, el Señor Jesucristo lo decía. Por eso tenía autoridad. Hablaba con autoridad, no como los demás. ¿Tú quieres tener la autoridad? ¿Quieres saber hablar con autoridad? Recuérdate que estás sentado en el trono, que estás allá en el cielo, que estás limpiado por la sangre de Cristo. Nunca se te olvide cuál es tu posición. Por eso nosotros hoy debemos de recordar y nunca olvidarnos de que tenemos el respaldo de Dios como cuerpo de Cristo, al estar sentados nosotros en su trono. Tú predicas, tienes el respaldo de Dios. Recuerda de quién hablas y dónde estás. Tú enseñas, tú das tu testimonio, le estás compartiendo a alguien de la sangre de Cristo, de su poder y de su gloria. Acuérdate con qué autoridad lo estás dando, con la autoridad que emana de donde estás sentado. Tú estás sentado en el cielo, tienes una autoridad sobrenatural. Ahora, entonces, la autoridad, el derecho legal para ejercer el poder. ¿Me lo pueden repetir? ¿Qué es la autoridad? El derecho legal de ejercer el poder. Ahora, el poder no es lo mismo que autoridad. La autoridad es el derecho de ejercer el poder. Pero el poder, pues es tan sencillo, yo no quiero meterme en muchas definiciones. Conocí a un pastor hace muchos años que me mereció mi cariño y mi respeto. Él decía: Dios nos dio al Espíritu Santo para tener poder. Y decía, para poder. Nos dio el Espíritu Santo y nos dio poder para poder. Quiere decir que sin el poder del Espíritu Santo no podíamos. Entonces necesitamos el poder para poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la habilidad, la capacidad, la posibilidad de hacer que aquel poder se manifieste. Y la palabra que se tradujo poder es la palabra dunamis. La palabra dunamis en griego es la palabra que se usó para dinamita. Quiere decir, es un poder tan glorioso que expande, que explota, pero que rechaza todo lo que se opone a él. Cuando tú pones un cartucho de dinamita y lo prendes,
lo que esté cubriéndolo, lo que esté metiéndolo. A veces perforan una roca sólida, meten un cartucho de dinamita, la roca sólida lo quiere limitar, pero el poder que tiene ese cartucho cuando explota, ¡pau!, rompe 1000 pedazos aquella roca que se oponía al poder. Pero el poder pudo marcar cualquier oposición. Eso es poder. La habilidad, la capacidad, la explosión que hay. Entonces, cuando tú tienes la autoridad, es el derecho legal para ejercer el poder, para hacer que el poder actúe. Muy bien, voy a permitirme hacer una ilustración. Hermano, vente, hermano Daniel, véngase. Vente ustedes, hermanos, vente, varones, vénganse. Pásale, ven. Me hacen falta 2, 4, otros 2. Otro más. Así de 2 en 2, pónganse así. Aquí, miren, así. De 2, 2 y 2. Muy bien. A ver, Miguel. De 2 en 2. Es que son un camión, por eso. Uno. A ver, vente por acá. Muy bien, pásale rápido. Este joven es como los hijos de Seba. No tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, no tiene el derecho legal para ejercer el poder. Él se para en un crucero, está en la avenida Itzáez, parado, y resulta que viene un camión de 3 llantas, 2.500 caballos de fuerza. Y él se pone y le dice al camión, ¿qué va a hacer? A ver, dale así. Éntrele, camión. Se lo va a llevar, lo va a atropellar. No tiene autoridad. Más bien dicho, no tiene poder porque no tiene. Pero vamos a ver. A ver, Miguel. El gobierno del Estado soberano de Yucatán te nombra agente de crucero. Él tiene la autoridad del gobierno de Yucatán, que le puso el uniforme, que lo define como un subteniente y agente de tránsito. Él tiene la autoridad, el derecho legal de ejercer el poder. Él físicamente no tiene la fuerza para detener un camión, ya lo vimos. Pero ahora tiene el derecho legal de ejercer autoridad. Entonces, a ver, suénalo, fuerte. Entonces estás dando dirección para allá. De repente volteas y ves venir el camión. Váyase un poquito más para allá, para que sea un camión caminando. Rum, rum, háganle. Rum. Allí empiezan. Entonces van caminando, viene el camión. ¿Qué haces? ¿Suenas tu silbato? Pero fuerte. Eso. Listo como pajarito. No. Síguele así, deteniendo. No tiene físicamente
el poder para detener un camión. Si estos quisieran, aunque tuviera el uniforme, lo atropellan. Pero ¿por qué se detuvieron? Porque hay una gorrita, unas medallas y además puede ser que traiga pistola. Tiene la autorización de usarla. Si va en contra de su vida, él puede usar y disparar. Entonces, la autoridad le da el derecho legal de ejercer poder. Lo que detiene a este autobús es el poder que hay en él por su autoridad que le fue dada. Por eso es que nosotros podemos darnos cuenta lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El diablo tiene mucho poder. Y un endemoniado atacó a 7 y los desnudó y los golpeó y les hizo uno. Ya no digan si le hubiera tocado el endemoniado de Gadara. El endemoniado de Gadara dijo que se llamaba legión porque eran. ¿Sabes cuántos había en una legión romana? ¿Saben cuántos había en una legión? No, ¿cuántos tenía? 6,000. 6,000 era una legión romana. Si alguien me lo puede averiguar después por si me equivoqué, pero creo que eran 6,000 soldados que formaban una legión romana. Y el Señor le dio permiso que salieran y se metieran en los cerdos. ¿Cuántos cerdos se despeñaron en aquella ocasión? 2,000. Imagínate si aquel que se sonó a 7 tenía un demonio, ahora 2,000. Pero cuando Dios dice, aquí, ¿cuándo? Cuando Él sepa que esta autoridad que Él tiene es porque Él es un hijo de Dios, está sentado en la diestra del Padre. Y cuando Él está dando una orden, la está dando en el nombre del que está sentado en el trono, que tiene todo el poder, no más para echar a 1, 2,000, 3,000, 6,000 y los que sean principados, potestades, lo que esté causando el problema en tu vida, en tu hogar, en tu familia, se va fuera en el nombre de Jesús. Pásenle camión. Es muy importante que nosotros entendamos que la condición más importante para ejercer y mantener la autoridad es vivir bajo la obediencia y la sumisión a Dios y a su palabra. La condición para poder ejercer la autoridad es que tú estés sujeto a autoridad. Vuelvo a agarrar el ejemplo de los hijos de Seba. Ellos no estaban sujetos a la autoridad de Dios. Lo fueron a hacer en sus propios pantalones. Lo fueron a hacer porque ellos oyeron que en el nombre de Jesús, voy en el nombre de Jesús. Necesitas la autorización del Rey de Reyes. Necesitas que para que en el reino de Dios se manifieste el poder, necesitas la autorización y el nombramiento del Rey. Miguel pudo detener el autobús porque tenía el nombramiento del gobierno. ¿Y qué es el reino de Dios? Acuérdate, el reino de Dios es el gobierno del reino de los cielos establecido en la tierra. Entonces, cuando tú estás siendo nombrado por Dios como su hijo, todos los hijos de Dios
tienen el poder en ellos, que es el Espíritu Santo, para ejercer legalmente el poder, la autoridad que te da y usar el poder. Entonces quiere decir que tú como hijo tienes que tomar esta decisión. Si yo voy a ejercer el poder, tengo que estar sometido a quien me da el nombramiento. Si tú no quieres someterte a Dios, si tú no quieres obedecer a Dios, aquí hay dos tipos de personas. Las que no han recibido a Jesucristo no son hijos de Dios. No tienen ni autoridad ni poder. Pero hay otros que ya recibieron a Jesucristo. Esos tienen la autoridad, pero el poder no se va a ejercer en ellos porque no están en obediencia. La autoridad solamente emana de aquellos que han estado en obediencia y sometidos a su autoridad. Porque la autoridad emana de Dios y la autoridad fluye a través de los que están en obediencia. Pero si alguno de los que están en obediencia suspende y se aparta de la línea, se aparta del canal, la autoridad y el poder ya no van a fluir en él. No tiene el derecho de exigir obediencia quien no está sujeto a obediencia. Yo puedo exigir muchas cosas a ustedes, pero no voy a tener la autoridad real, moral ni legal si yo no estoy sujeto a Dios y obedeciendo a Dios. Ahora, cabe una posibilidad y esta es real. Yo puedo estar fallando, pero si les digo lo que la palabra de Dios dice y ustedes saben que eso es lo que Dios quiere, ustedes deben hacer lo que yo les digo que Dios quiere. Pero si yo estoy mal como persona, créanme, no quisiera que ustedes estuvieran en mi lugar, porque Dios va a hacer juicio contra aquellos que predican una cosa y hacen otra. Por eso el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hay que ser sabios aún para ejercer la autoridad. Pero un hijo no tiene la autoridad para desobedecer a su padre cuando le está indicando lo correcto, aunque él no esté viviendo bien. ¿Se entendió, hijos? Tienes que sujetarte a la autoridad de tu padre, aunque él no esté viviendo bien, a menos que la autoridad te esté exigiendo que hagas algo inmoral, algo que esté en contra de la palabra de Dios, algo que no sea correcto o que vaya en contra de tu conciencia. Si la autoridad tuya te dice, en este caso vamos a pensar en un padre descompuesto de la mente, y le dice a su hija que tiene que prostituirse, automáticamente en ese momento esa hija le puede decir a su padre: me perdonas, pero no te voy a obedecer, porque hay una autoridad más alta que tú, que es Dios, que me dice que no lo haga y no lo voy a hacer. Cuando una autoridad tuya vaya en contra de una cosa, vaya en contra de una cosa, o sea, que sea una cosa inmoral, que vaya en contra de la palabra de Dios, que vaya en contra de la voluntad de Dios, que vaya en contra de tu conciencia. Hay maridos que quieren que sus esposas hagan perversiones sexuales. Eso no es correcto. Si la mujer siente en su conciencia que no debe de hacerlo, no lo haga. Es que dice la Biblia que debo sujetarme a mi marido con el respeto correcto, de respetar la conciencia de la mujer. Cuando algo es indigno, cuando algo es incorrecto, no debe de hacerse.
Y no es falta de respeto, varón. El que estás mal eres tú. El que tienes que corregirte eres tú. Y sujetarte a la autoridad de Dios. Entonces Dios va a bendecir tu hogar y decir, está bien, perdóname, no lo vuelvo a hacer o no te lo vuelvo a pedir. Amén. Tenemos que estar sujetos a autoridad para ejercer autoridad. Ahora tenemos 5 minutos. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nos dio autoridad para hacer las cosas que Él hacía. Juan 14:12. Juan 14:12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor nos da una autoridad, nos está invistiendo. Y la palabra investir significa que Dios nos reviste de un poder que viene de su trono, que está en nosotros con el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos ejercer este poder y esta autoridad cuando recibimos esta impartición. La palabra impartir quiere decir transferir. Dios te ha dado a ti una impartición ya. ¿Cuál impartición? Al darte el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, y recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero tenemos que recibir a Jesucristo, el Hijo. Si no recibimos al Hijo, no podemos recibir el Espíritu Santo. Por eso yo quiero hacer una invitación ahorita. Hay alguien en esta mañana a quien Dios trajo para que oyeras este mensaje. Este mensaje tiene un objetivo principal: que tú seas salvo, que tengas el perdón de tus pecados y que Cristo venga a tu corazón y te limpie de toda maldad y te dé vida eterna. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, Él va a venir a tu vida y te va a salvar en este momento. Porque Él está aquí, Él está tocando a tu corazón. Y yo te voy a pedir que si tú quieres el perdón de tus pecados y la vida eterna, cierra tus ojos ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Fíjate lo que te voy a decir. Repítela en voz audible. Si quieres en voz baja, pero que se oiga. Tu boca lo pronuncie, porque así lo dice la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Así es que repite conmigo esta oración. Dísela a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. He sido infeliz. He creído que era feliz. Pero yo sé y tú sabes que en mi corazón yo he vivido apartado de ti, haciendo lo malo. Y hoy te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre
Ven Señor Jesús a mi corazón y sálvame. Te recibo como mi Dios, como mi Señor y el Salvador de mi alma. Te pido que tu reino venga a mi corazón y me des el Espíritu Santo en mi vida. Amén.